confirmen en el chat si se ve bien, si se escucha bien. Así, cuando termino de orar, estamos ya, arranco, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día. Gracias por este nuevo Shabbat que tú nos has permitido llegar. Te doy gracias por los hermanos que están aquí, Señor, presentes, Dios mío, en esta reunión, para aquellos que están en la radio. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te pido, te ruego, Padre Santo, que tu gracia, tu favor pueda estar una vez más acompañándome en este tiempo para poder transmitir tu palabra. Padre, y esta porción que tú has dispuesto, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que como hemos visto, tú estás, Shabbat a Shabbat, tú estás hablando y vemos que muchas veces lo que ocurre, Señor, siempre tu palabra está anticipando todas las cosas. Con el paso del tiempo siempre tú estás, Dios mío, en la palabra, en la porción de cada semana podemos ver que hay mensajes que nos van acompañando, nos van dando, Señor, consejos, sabiduría, enseñanza, Dios mío, para el diario vivir, Dios mío, inclusive para las cosas que están pasando, que nos pasan, Dios mío, en la actualidad. A través de esto que ha ocurrido hace miles de años, tú sigues hablando a tu pueblo, tú sigues instruyendo a cada uno de tus hijos. En el nombre de Yeshua te damos toda la gloria y te rogamos que así sea en esta mañana. Tú estés, Dios mío, instruyéndonos, Señor, y edificándonos en la fe. Señor, en el nombre de Yeshua te pido y te doy gracias. Amén y amén. Bien, me confirman si se escucha, si se ve bien, así ya puedo estar comenzando a dar la palabra. Amén. Y bueno, en esta ocasión estamos viendo la porción número 23. Muy bien, gracias. La porción número 23 que se llama Pekudei y significa cuentas de, ¿sí? O en otra, o sea, Pekudei, generalmente la porción toma el nombre de la primera palabra que aparece al comenzar la porción. Y se traduce el comienzo de esta porción. Este es el recuento de, ¿sí? Entonces, Pekudei significa, estas son las cuentas, ¿sí? Este es el recuento, o vendría a ser como un inventario de mercadería o una rendición de cuenta de todas esas ofrendas que estuvimos viendo en la porción pasada que el pueblo trajo y cómo administraron todos esos bienes materiales que el pueblo trajo para construir el tabernáculo, ¿sí? Entonces iba a decir cuánto, nos va a contar la porción, cuántos kilos de oro, qué cantidad había de cada material y qué es lo que hicieron con esos materiales. ¿Sí? Entonces esta porción nos habla de rendir cuentas de las cosas que nos son dadas, ¿sí? Entonces más o menos este es el tema que vino a mi corazón en este día que podamos compartir. O sea, vemos lo que pasó, ¿sí? Hacemos un conocimiento, digamos, de lo que ocurrió en aquel momento, pero cómo a través de esta porción el Eterno nos invita a cada uno de nosotros. Y quiero conectar por ahí en 1 Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así también como ellos recibieron todos estos bienes, o sea, ahora vamos a ver en la historia cómo esto ocurrió con Moisés, que recibió todas estas ofrendas que él mismo pidió que las traigan para construir el tabernáculo. Pero nosotros, cada uno en particular, tenemos cosas que Dios nos da, ¿sí? Tenemos dones, tenemos diferentes talentos que Dios nos da y debemos administrarlo y debemos rendir cuenta de ello. A la corta o a la larga, en un momento tendremos que rendir cuenta de todo lo que nos ha sido dado delante del Eterno, delante de nuestro Creador,
y es bueno que nosotros podamos aprender estas cosas de esta porción, ¿sí? Así que voy a leer los textos que el Eterno me ha hablado en este día, en estos días, con esta palabra. Dice así el primer texto con el que comienza esta porción, en Éxodo 38, 21, dice así: este es el recuento de los gastos del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, que fueron calculados por orden de Moisés. Capítulo 39, verso 32, dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés, así lo hicieron. Más adelante, el verso 42 del mismo capítulo 39 dice, vuelve a repetir: y según todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Y vio Moisés toda la obra, y aquí la habían hecho tal como el Eterno había ordenado, así la hicieron, y Moisés los bendijo. Amén. Bendito sea su nombre. Bien, entonces vemos como aquí, como habíamos leído, el pueblo comenzó a traer cada mañana ofrendas, hasta que en un momento los que estaban ahí encargados para trabajar, para empezar a construir, a elaborar, le dijeron a Moisés: no, ya hay demasiado, hay más de lo que en realidad se necesita. Así que Moisés dijo: bueno, listo, ya están, hermanos, hay tanta abundancia de colaboración que ya alcanza y sobra para lo que necesitamos para construir, ¿sí? Entonces, bueno, es así que Moisés dice que ordena que se haga un recuento, una rendición de cuentas de cada uno de los materiales que entraron y en qué se usaron, ¿sí? No es el tema principal, sí, bueno, es bueno que nosotros identifiquemos o diferenciemos que, bueno, en otras partes la escritura habla de un diezmo, una décima parte con el que los israelitas debían apoyar a los levitas. Pero es muy importante diferenciar que esta ofrenda especial era una convocatoria especial de colaboración, digamos, para construir el templo. Esto en sí no era el diezmo u otras ofrendas, sino que era una ofrenda especial. Por ello mismo también se rinde cuentas, porque es algo, digamos, el diezmo que recibían los levitas, ¿sí? Era destinado para el sustento de los levitas, ¿sí? Por ejemplo, esto para diferenciar. Por ejemplo, el número 18 dice: porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante el Eterno como ofrenda alzada, lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual les he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, el diezmo era para los levitas, para el sustento, ¿sí? Luego también Dios le manda, dice en número 18-26, hablará así a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada al Eterno el diezmo de los diezmos. Entonces los levitas debían sacar un diezmo de lo que el pueblo les daba para su sustento, sacar un diezmo que era para los sacerdotes, ¿sí? Y número 18-28 dice: así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada al Eterno de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y de ello daréis la porción reservada al Eterno al sacerdote Aarón. Y de esta manera Aarón repartía ese diezmo de los diezmos entre los sacerdotes, ¿sí? Entonces, de este diezmo que recibían los levitas para su sustento, obviamente que había un control para que se reparta entre todos los levitas, y luego para sacar la cuenta del diezmo de lo que recibían los levitas había que tener un control exacto de lo que entraba para poder, a su vez, poder dar ese diezmo a los sacerdotes, ¿sí? Pero a diferencia de esta ofrenda especial que vemos en esta porción, era que fuera una ofrenda especial para construir algo que se pidió, una recaudación para un objetivo. Entonces se rinde cuenta de esta manera, ¿sí? Pero no así con los diezmos
que si bien, repito, se llevaba obviamente un control para que se reparta entre todos los levitas que servían, pero no obstante el diezmo era para el consumo de los levitas, ¿sí? Entonces no, en ese caso no había que rendir cuenta al pueblo detallado, sino que era como Pablo dice, por ejemplo, que el obrero es digno de su salario, ¿no? Hablando de aquellos que sirven a Dios. Entonces, cada uno que trabaja, sea para Dios o sea para los hombres, o sea para quien fuera, cada uno es digno de su salario porque todos comen, todos tienen sus necesidades y aquel que se dedica a servir a Dios, a la obra del ministerio, ¿sí? También dice Pablo, y dice la Escritura, y dijo Yeshua también cuando mandó en su momento a los discípulos a predicar, que digamos que le dijo que no lleven bolsas ni que nada, sino que se dediquen a proclamar el Evangelio y que donde vayan reciban lo que les den, lo que les pongan delante. Así que esto funciona de esta manera, ¿sí? Entonces diferenciar una ofrenda especial que se pide para construir el templo y como en este caso, y por eso también se rinde cuenta claramente, bueno, hermanos, personas, gente de Israel, se pidió esta colaboración y aquí está la rendición de cuentas de lo que se hizo y cómo se utilizaron estos fondos, ¿sí? Cosa que, repito, no se hacía habitualmente con los diezmos que era el deber del pueblo luego. Esto que había comenzado con la construcción del tabernáculo, luego requería que haya este grupo de levitas dedicados al servicio a Dios constantemente. Ahí, las 24 horas, todo el día estaban trabajando, cumpliendo sus funciones. Y estas personas no tenían trabajos seculares, no trabajaban para sí, sino que trabajaban para Dios y para el pueblo. Y el pueblo era el encargado de darles el sustento. Esto es, bueno, esto es así como funciona la obra de Dios, ¿sí? O así es como debería idealmente funcionar, ¿sí? Siempre me recordaba estos días, Pedro dijo, en un momento, dijo cuando encontró al paralítico, le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y bueno, y ahí recibió el milagro esta persona y oró por él y fue sanado. Y un milagro ocurrió en la vida de esta persona que estaba postrada de nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿de qué vivía? Sabemos que Pedro era pescador, pero cuando lo llamó Yeshua dejó la pesca y se dedicó al llamado que Dios le dio. ¿Y de qué vivía Pedro? Entendemos que Pedro vivía en un momento Pedro dice, cuando empezó a venir mucha gente y ellos servían a las mesas, servían a las viudas, juntaban colectas para dar a los necesitados, y en un momento Pedro pidió que se eligieran colaboradores para ese trabajo para que él pueda dedicarse al ministerio de la palabra. Pero bueno, ahí vemos claramente que también aquellos que son llamados para servir a la proclamación del Evangelio, también es bueno que también se puedan dedicar y que aquellos que son bendecidos a través de estas personas lo reconozcan y puedan proveerle para su sustento. Este es un tema entre paréntesis, pero en sí quiero ir entonces a lo que el Eterno había puesto en mi corazón de esta porción que vamos a ver. 4 cosas. La primera cosa es que ahora esto yo lo que ocurrió en esta historia que nos relata la Escritura, lo vamos a aplicar a cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado, algunos más, otros menos, o de diferentes maneras. Dios nos ha dado dones y talentos, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Dios nos ha dado algo, y ese algo nosotros debemos administrarlo y debemos entender que nosotros en algún momento, a la corta o a la larga, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios, así como lo hizo Moisés con estas ofrendas que le fueron dadas.
¿sí? Entonces, yo marqué acá, este es el recuento. Entonces, esta palabra que quiero compartir es quiero que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que cada uno debemos rendir cuenta. Repito este pasaje que está en Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Dones se puede decir aquel que anda bien en los negocios, está bien bendecido, o puede ser aquel que tiene una habilidad especial, no sé, es un artista, es músico, es, no sé, un albañil, lo que fuera, la habilidad que Dios te dio. Bueno, eso es lo que Dios te dio, debes ministrarlo, dice, a los otros, dice Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios en su gracia lo que hace es repartir talentos, repartir dones, repartir habilidades, ya sea, están los dones que nos comenta Pablo, los dones del Espíritu, que son habilidades sobrenaturales del Espíritu Santo, como también acá Pedro incluye los dones que Dios te da. A algunos Dios le da una muy buena economía, a otros le da una habilidad especial, a otros le da diferentes cosas. Bueno, nosotros debemos ministrarlo a los demás. Ya. Obviamente vamos a tomar provecho, vamos a disfrutar de eso que Dios nos dio en forma personal, pero la idea de Dios es que nosotros podamos canalizarlo, administrarlo hacia los demás, ¿sí? Para que no se centre todo en uno, sino que la idea es como dijo, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Amén. Entonces, esta conciencia de que nosotros a la corta o a la larga tenemos que rendir cuenta, ya sea delante de Dios o delante de los hombres, en algún momento tenemos que entender que debemos rendir cuenta. Y dice, el otro punto que quería tomar de esta palabra, es que dice aquí, fueron calculados por orden de Moisés. O sea, esto es algo que Moisés ordena esta rendición de cuentas, por así decirlo, y obviamente lo ordenan porque así nos muestra que Dios quiere que esto sea así. ¿Amén? Entonces, como les decía, también para aplicar todo esto que vemos que ocurre en esta porción a nuestras vidas. En Romanos 12:1, como le leía la semana pasada, nos dice así, debido a todo esto os exhorto, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable a Dios, que lógicamente equivale al servicio del templo. Entonces, hoy no hay templo, no hay sacrificios, pero en realidad nosotros somos el templo y nosotros, en forma personal, debemos administrar todo lo que Dios nos da para servir a Dios, ¿sí? Servir a Dios. Entonces, debemos, por orden de Dios, rendir cuenta, poder tener un recuento de lo que Dios nos da, cuánto nos da, cómo nos da para poder trabajarlo y bueno, y multiplicarlo y ministrarlo a nuestro prójimo, a las personas que le tenemos puesto a nuestro alrededor. ¿Ven? Y ahora vamos a ampliar estos puntos. Así que en primer lugar debemos tener conciencia de que debemos tener un recuento, un control de las cosas que Dios nos da, ser conscientes de las cosas que Dios nos da y llevar un registro, ¿sí? Un registro de las cosas que Dios nos da para poder rendir cuenta qué hicimos con eso que Dios nos dio. ¿Qué estamos haciendo? Entonces la pregunta acá surge, ¿qué estoy haciendo con esto que Dios me dio? ¿De qué manera yo lo estoy administrando? Surge la pregunta, ¿lo estoy ministrando a alguien o simplemente lo estoy acaparando para mí y nada más? Son preguntas muy importantes. Tercero, que quiero hablar basado en esta porción, el verso 32 del capítulo 39, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo. Acá nos habla de acabar toda la obra, ¿no? Entonces
que podamos ser conscientes de que Dios nos asignó una misión y nosotros debemos acabar esa misión en nuestra vida. Debemos acabar lo que Dios nos asignó. Debemos tener este sentido de que debemos completar las cosas que nos fueron asignadas, ¿sí? Porque tenemos un llamado, tenemos un propósito, no estamos, estamos en esta vida con un propósito y debemos acabar toda la obra, no dejar a medias, ¿sí? Esto es importante, que tener un sentido de que lo que comenzamos tenemos que acabarlo, lo que comenzamos tenemos que terminarlo, no debemos dejarlo por la mitad, ¿sí? ¿Y cómo debemos hacer eso? Porque bueno, las cosas no las hacemos, o sea, si Dios nos da una misión y luego nosotros en la marcha decidimos cambiar y bueno, decidimos hacer otra cosa y terminamos como Jonás, que Dios le dijo, andá a tal lugar a dar este mensaje, y Jonás tomó un barco para hacer la dirección totalmente contraria porque a él no le simpatizaba la gente de ahí y no quería ir a darle un mensaje a esa gente, y entonces se fue al otro lado. Pero cuando iba se le armó una tormenta y el barco estaba que se le hundía, ¿sí? Bueno, nosotros no solamente, o sea, debemos acabar, pero también debemos ser conscientes de que debemos hacer todo tal cual como Dios. No debemos cambiar el objetivo, sino no debemos modificar, sino que debemos hacer exactamente. Como dice acá, y me impacta porque lo recalca 3 veces, lo repite, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo. ¿Cómo así? Esta está la pregunta, ¿cómo así? Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que el Eterno había ordenado. A Moisés, así lo hicieron. ¿Cómo? Hicieron todo exactamente como Dios le había ordenado. Y esto es algo que lo repite en este verso 32, lo repite una vez. Y aquí en el verso 42 lo repite 2 veces más. Dice, según todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Nuevamente nos repite lo mismo, de diferente manera, lo va a repetir en el versículo 42 y el 43. O sea, nos vuelve a decir que acabaron todo el trabajo. No dejaron la cosa por la mitad, sino que lo acabaron. ¿Y cómo acabaron? Tal cual como Dios se lo había ordenado. El verso 43 vuelve a decir lo mismo. Y vio Moisés toda la obra, y aquí la habían hecho tal como el Eterno había ordenado. Así la hicieron. Y Moisés los bendijo. Entonces es interesante de que este concepto, ¿no? Que nosotros podemos entender. Ahí me dicen que se cortó. A ver. Me están escuchando, ¿no? Porque creo que en las radios se cortó, pero acá, según veo, estoy. Si alguno me confirma si me están escuchando. Sí, bueno, me están escuchando aquí por la sala, ¿sí? Entonces estaba hablando, recapitulando un poquito y ya entrando en materia en esto aplicándolo ya a nuestras vidas. Dios nos da dones, nos da talento, debemos rendir cuenta de ellos. No, esto no es optativo, sino que esto es así, es por orden de Dios. Debemos a la corta o a la larga rendir cuentas, ¿sí? Debemos acabar toda la obra que Dios nos ha asignado. Y así a lo largo de toda nuestra vida debemos ser conscientes de que Dios nos dio asignaciones y debemos cumplirlas. ¿Cómo debemos cumplirlas? Mitad lo que Dios nos dijo y otra mitad lo que a nosotros nos parece. No, debemos tratar de estar en comunión con Dios para poder seguir su guía, para poder hacer las cosas como Él quiere que la hagamos, ¿sí? Para cumplir y agradarle a Él, ¿sí? Porque es muy importante. Repite aquí 3 veces que hicieron todo lo que el Eterno había ordenado, así lo hicieron. ¿Cómo debemos nosotros acabar la obra? Así como Dios lo espera. Y repite 3 veces que así fue, y así lo vio Moisés, ¿sí? Y así acabaron ellos todos,
Y así, de esa manera, termina este capítulo diciendo, y Moisés los bendijo. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos bendiga? Queremos la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, para ello debemos hacer las cosas de esta manera. Debemos administrar bien las cosas que Dios nos dio, debemos saber rendir cuentas, debemos acabar la obra que Dios nos da para que hagamos y acabarla como Él lo ha dicho, ¿sí? Entonces, tengo algunas, por ejemplo, para mostrar un contraste, me estaba acordando, Saúl, el rey Saúl, Dios le dio una asignación, ¿sí? Me quería acá comentar un pasaje. En Primera de Samuel 15:11 dice, Dios le mandó una misión a Saúl, ¿sí? Tenía que cumplir una misión específica, bien clara. El profeta le habló, le dijo, esto es lo que tenés que hacer. Y Saúl fue y hizo parte de lo que Dios le había dicho y otra parte obvió y hizo todo lo contrario, ¿sí? Entonces Dios le habla a Samuel y le dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, en contraste, entonces quiero ver, es bueno porque ver esto, por ejemplo, aquí en la escritura vamos a ver ahora cómo el pueblo, vamos a ver cómo se quejó, vimos cuando cometió el pecado el becerro de oro, vamos a ver cómo se quejan por el agua, se quejan porque querían comer carne, se quejan, muchas veces hay problemas, hay personas que se los va a tragar la tierra, hay personas que hay muchos defectos, errores que van a cometer el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión tenemos algo que decir, que cuando ellos vieron que por este error del pecado del becerro de oro perdieron la presencia de Dios, ellos se entristecieron y estuvieron dispuestos a reparar ese error que habían cometido. Y cuando Moisés convocó para construir el tabernáculo y poner este grupo de personas dedicadas a ministrar y servir a Dios, ellos fueron rápidos, ¿sí? Así como en aquel momento, cuando Aarón dijo, cuando algunos sugirieron hacer un becerro, Aarón dijo, quizás dicen algunos que Aarón pensó que como para hacerla más difícil, dijo, Aarón dijo, vayan y quiten los aros de oro de las mujeres para hacer el becerro de oro. Y Aarón dice que pensaban, los comentaristas, que bueno, que las mujeres era difícil que larguen esas joyas, entonces eso le iba a llevar trabajo a los hombres conseguir esas joyas que eran los aros, las joyas de las mujeres, para construir el becerro. Entonces, de esa manera, Aarón buscaba dilatar el tiempo hasta que quizás venga Moisés y entonces él finalmente no termine de hacer el becerro, pero dice que lo que Aarón pensó que iban a tardar, ellos fueron y rápidamente vinieron y trajeron ese oro para construir el becerro de oro en aquella ocasión. Pero ahora, cuando Dios les dio una oportunidad de reparar lo malo que hicieron y cuando Dios les da la oportunidad de poder dar sus joyas, oro para construir el tabernáculo, dice que ellos responden mejor aún que con el becerro de oro. Y de esa manera ellos pueden rectificar a aquellos que en su momento habían fallado, ¿sí? Entonces, en esta ocasión tenemos algo muy bueno y cuando el pueblo de Israel hace algo bueno, Dios lo pone 3 veces, ¿sí? Y cuando hace algo malo, ahí estamos, como contamos, el Eterno, antes del pecado del becerro de oro, el Eterno en la Torá pone por delante y por detrás pone la solución que Dios provee para que ese pecado sea cubierto, sea perdonado, sea resuelto, sea rectificado. Amén. Y entonces esto, bueno, venía a mi mente estos días esta palabra, que 7 veces cae el justo.
y Dios los levanta. Entonces son muchas las veces que aún los justos también caen, se equivocan, pero Dios le da también una oportunidad de rectificar. ¿Cuál es esa oportunidad? Esa oportunidad es como este pueblo que Dios le hizo este llamado y ellos respondieron rápidamente y rápidamente trajeron sus ofrendas mañana tras mañana hasta que Moisés tuvo que decir, muchachos, no traigan más porque ya hay demasiado. Sí, pero en contraste a esto, para hacer un contraste, vemos que, por ejemplo, y aquí, bueno, volviendo al relato bíblico, ellos repite que 3 veces hicieron según todo lo que Dios le había mandado. Qué bueno, hermano, si hay algo de lo que a mí me gustaría que al final de mi carrera, en esta vida, yo pueda decir como Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, la fe, ¿no? Por lo demás, decía Pablo, me está guardada el premio, ¿no? Porque he hecho las cosas que Dios me pidió, como Dios me lo pidió. Qué bueno que nosotros podamos ser conscientes de esto, para que podamos decir, bueno, sabemos que en un momento vamos a estar delante del Creador y vamos a tener que rendir cuenta, ¿sí? Y en contraste a esto, quería mencionar Saúl. Saúl fue ungido, fue elegido de entre muchos, fue ungido como rey, le fue asignada una misión y cuando fue a cumplir esa misión, cambió, ¿sí? No hizo tal cual como Dios le había mandado, hizo lo que le pareció. Ah, esto me parece que está bueno, esto que Dios dijo me parece que no. Entonces, no, y esto no, esto no lo voy a cumplir como Dios me dijo, esto voy a hacer como a mí me parece. Y dice que Dios le habló a Samuel y Samuel se conmovió, ¿sí? Porque dice que Saúl ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos, no ha cumplido lo que yo le asigné, ¿sí? Qué triste. Y luego nos cuenta ahí en Primera de Samuel, si usted lo quiere leer, capítulo 15, dice así, y Samuel no vio, bueno, luego Samuel va, usted quiere leer el capítulo 15 que cuenta cómo fue esto, que fue el contraste de la historia de aquel pueblo de Israel que hizo todo como Dios le dijo. Entonces, para que podamos ver un ejemplo, cómo terminan aquellos que en cierta instancia no terminan o no cumplen con lo que Dios le asignó, ¿sí? Tenemos ejemplo ahí. Jonás se le armó la tormenta en el barco. A Saúl, mire, entonces dice que fue después de estar toda la noche orando, Samuel fue al encuentro a buscar dónde estaba Saúl y dice que cuando se encontraron, mira acá lo voy a leer un poquito, cuando se encontraron, dice, entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho al rey Saúl, eso lo leí. Verso 12, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y aquí ha levantado un monumento para sí. Entonces, mirá, hace un monumento para él. O sea, después de la batalla, de la victoria esta que habían tenido, hace un monumento para sí, Saúl, como diciendo, qué groso que soy, mirá cómo... y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Entonces ve qué mal que estaba Saúl porque Dios le había revelado a Samuel de que Saúl se había apartado. Fue a cumplir la misión que Dios le asignó y en la marcha cambió y no cumplió como Dios le había dicho. Y luego cuando se encuentra con Samuel pretende a hacer pasar como que sí que le había hecho todo tal cual Dios lo había dicho y lo saluda, bendito sea del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Sí, mirá, Samuel, yo hice todo como Dios me dijo. Y Samuel le dijo, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes? O sea, porque eso era la prueba de que Saúl no había hecho las cosas como Dios le dijo. Entonces, siempre que nosotros no hagamos como Dios dijo, siempre va a haber algo que nos mande al frente, ¿sí? Van a haber evidencias que van a ir surgiendo. Pero no quiero leer todo aquí, pero
el verso 18 dice, y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl le dijo, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín oveja y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Saúl decidió de que no iba a hacer como Dios le dijo, pero con la excusa de que le iba a dar una ofrenda a Dios, entonces él se habilitó él mismo para hacer algo que Dios le había dicho que haga lo contrario, ¿sí? ¿Y cómo termina esta historia? Bueno, Dios termina desechando a Saúl como rey, ¿sí? En esa misma ocasión, Dios le hace saber a través de Samuel a Saúl de que Dios iba a levantar a otro y que Dios había roto su reinado. Qué trágico, hermano, realmente, porque vemos que él cuando se encuentra con Samuel, él no tuvo una actitud de arrepentimiento, sino que él tuvo una actitud de tapar, de esconder, de no reconocer lo que lo hizo mal. Luego le dijo a Samuel, vení, vamos a adorar, pero o sea, está bien, Dios me rechazó, pero ahora vení conmigo, adoremos juntos delante del pueblo, que el pueblo no sepa, o sea, no me dejes mal parado delante del pueblo, por favor, le dijo a Samuel, y entonces Samuel le dijo, no, yo no voy a ir con vos porque tú has sido rechazado, porque él insistía en una posición de no realmente darse cuenta de que lo más importante que nosotros tenemos es cumplir con las asignaciones que Dios nos da y entender que tenemos que rendir cuenta delante de Dios, no delante de los hombres, o sea, también delante de los hombres, ¿no? Pero obviamente si nosotros pudiéramos aparentar delante de los hombres que estamos cumpliendo con el llamado de Dios, delante de Dios, eso no lo podemos ocultar, amén. Entonces, finalmente, ¿cómo termina? Para poner un contraste entre la feliz y término del pueblo de Israel que hicieron todo lo que Dios les dijo, que terminaron lo que comenzaron, no dejaron las cosas a medias, sino que completaron y fueron perseverantes hasta completar todo lo que Dios les había dicho. En contraste a eso vamos a encontrar un Saúl que finalmente dice que en el verso 34 dice, luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, ¿qué produjo todo esto? Que Saúl no vio más al profeta, no tuvo más palabra profética de Dios hasta que se fue a la muerte. ¿Y qué produjo? Que el profeta estuvo llorando por él y que Dios estuvo arrepintiéndose de haber puesto a Saúl. Entonces, eso es algo que nosotros no queremos, hermano, algo que no queremos ni que aquellos que nos rodean sientan pena porque nosotros abortamos la misión de Dios. No queremos entristecer el corazón de Dios por no cumplir lo que nos ha asignado, sino que todo lo contrario, queremos, como este pueblo de Israel en esta ocasión, queremos que, como dice acá en el verso 43, y vio Moisés toda la obra y aquí la habían hecho tal como el Eterno había ordenado, así la hicieron. Y Moisés los bendijo. Es importante saber, hermano, que además de la satisfacción enorme que produce en una persona el cumplir con la asignación que Dios le dio, de hacer las cosas y saber y sentir que uno cumplió con Dios, además de, como si fuera poco, de toda la bendición, de toda la satisfacción enorme que eso produce en cada uno de nosotros, además de eso, Moisés, después de ver todo terminado, Moisés bendice al pueblo. Entonces, detrás de cada
proceso en el cual uno cumple con la asignación que Dios le da, hay una bendición. Dios bendice, Dios da bendiciones grandes, ¿sí? Bueno, el tiempo pasó rápidamente, pero dice, por ejemplo, Mateo 25, bueno, quiero leer aquí, porque vemos varios perfiles, ¿no? De personas, diferentes tipos de personas, y recapitulando rápidamente estos 4 puntos que he hablado, ser consciente de que tenemos que hacer un recuento o identificar en nuestra vida aquellos talentos, dones que Dios nos dio para administrárselos a otros como buenos administradores, como dice Pedro. Y debemos calcular o ser conscientes, enumerar aquellas cosas que Dios nos dio. Porque hay gente que tiene dones pero no los encuentra, ni sabe que los tiene, o tiene talentos que Dios les dio, pero no los identifica, no es consciente de ello y no se hace cargo de que le fueron dados para administrarlo a los demás, ¿sí? Entonces, al ser ignorados, todo aquello que uno ignora y deja ahí y no lo usa, eso se pierde, ¿sí? Eso se deteriora, ¿sí? Eso se va y eso no trae bendición, ¿sí? Entonces, hay varios perfiles de personas para que nosotros podamos identificarnos en este día. Bueno, primero hablando de este recuento que hay, primero mostrar bíblicamente que todos rendiremos cuenta. En Romanos 14 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Ahí va a haber un tribunal a futuro, está hablando aquí, en donde vamos a rendir cuenta de todos, inclusive las cosas buenas que nos fueron dadas y qué hicimos con esas cosas, ¿sí? En Mateo 25 nos cuenta la parábola de los talentos. Si quiero ir rápido, no tengo tiempo para leerla toda, pero en resumen dice que, bueno, leo este texto. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, hermano, a la corta o la larga debemos ser conscientes de que a Dios tendremos que rendirle cuenta de aquellas cosas que nos fueron dadas y cómo las administramos. Si las usamos solamente para algo personal o, como dice Pedro, administrele a los demás. O también utilizamos las bendiciones o los talentos que Dios nos dio para bendecir al prójimo. ¿Amén? Y dice aquí, para ir rápidamente, quiero leer un poquito. Dice, comienza esta parábola Yeshua diciendo de la siguiente manera. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿sí? Entonces, ahí Dios reparte los dones y los talentos. Y dice, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Esto nos da la idea de que Dios nos da cosas y, bueno, nos deja y pasa el tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo, pero en algún momento va a llegar el momento de rendir cuenta. Dice que a alguno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Sí? Conocemos, creo que la mayoría conoce la historia. El de 5 fue, lo negoció y vemos acá aplicando la porción. Fue y contó, tengo 5 talentos. Yo sé que tengo 5. Entonces, él trabajó esos 5. O sea, él primero identificó lo que Dios le dio, qué era lo que Dios le había concedido y se abocó a multiplicar o trabajar lo que Dios le había dado. O sea, él fue consciente de lo que tenía. Cada uno de ellos fueron conscientes y lo multiplicaron, menos el que recibió 1. Si el que recibió 1 razonó malísimamente mal y dijo, decidió cavar, hacer un pozo en la tierra y poner ahí el talento y entonces cuando asegurar el bochín, como dice, cuando venga le voy a dar lo que me dio, se lo entrego tal cual como me lo dio, se lo devuelvo y listo. Pero nosotros debemos trabajar eso y multiplicarlo, mejorarlo, elevarlo, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente, cuando llega el tiempo de rendir cuenta, dice que viene el de 5 talentos, el verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
que le dijo al Señor, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vieron que cuando, lo que dice la porción, cuando uno rinde cuenta de lo que hizo, porque en un momento ahí la porción dice que trajeron, cuando terminaron, trajeron todo a Moisés para que él revisara y trajeron para rendir cuentas, ¿sí? Ante Moisés. Y cuando Moisés vio qué hizo, les dio una bendición. Y bueno, aquí pasa lo mismo. Cuando llega el momento de rendir cuenta, hay dos tipos de personas que se ganan una bendición, pero hay uno que no se gana una bendición, se gana una maldición. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Esta bendición dice así, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo tu Señor. Pero llegando al que también ha recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Te devuelvo lo que vos me diste, acá te lo devuelvo. No lo usé. Quédate tranquilo, Dios, que yo ni lo usé, acá está, te lo devuelvo tal cual como vos me lo diste. Error, ¿sí? Entonces le dijo, respondiendo ese Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dijo, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. O sea, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, entonces vemos acá, inútil es alguien que no utiliza, no sirve, no multiplica lo que Dios le dio. Entonces, seamos conscientes, en primer lugar, como les decía, que todos tenemos que rendir cuenta en algún momento de cómo administramos esos dones, esos talentos que Dios nos dio. Y bueno, tomemos ejemplo para meditar de esta parábola, cómo debemos hacer. Siguiendo con esto, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, de todo lo que hagamos, ¿sí?, con este cuerpo, que ya, si alguno dice, bueno, yo no tengo plata, no tengo habilidad, no sé cantar, no tengo ni una habilidad, no soy rico, así que Dios te dio un cuerpo. Si me acuerdo, un mensaje que quedó de chiquito, me acuerdo que una vez yo era chiquito, estaba en la iglesia y vino un pastor y dijo, miren sus manos. Y entonces todos mirándose las manos y dijo, Dios te dio esas manos. ¿Qué estás haciendo con esas manos? Mira tus manos, ¿sí? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Cuáles son las obras que estás haciendo con esas manos que Dios te dio? Entonces, a todos Dios nos dio manos, nos dio pie, ¿sí? Nos dio pies para que caminemos a hacer una obra buena. Nos dio manos. ¿Qué estamos haciendo? A todos Dios nos dio algo. Nos dio mano, ¿sí? Ya con eso ya podemos hacer algo. Y debemos rendir cuenta qué estamos haciendo con esas manos, ¿sí? Entonces, en ese tribunal que nos espera, que en algún momento estaremos, cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno, ojo, o sea malo también. Así que, atención con esto. En Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, esta es la historia de un hombre que Yeshua cuenta, ¿sí? Que un hombre que le fue muy bien. Él dice, también dice, le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, ¿sí? Y dice que este hombre, tanto que tenía, estaba pensando, ¿qué voy a hacer con tantas cosas que tengo? Ahora resulta que mis graneros no tengo lugar para guardar todo esto. ¿Qué voy a hacer? Entonces dijo, bueno, pensando, dijo, voy a derribar mis graneros, voy a edificar otros más grandes y voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esta persona nunca pensó, como dice Pero, administrar de lo que Dios te dio, trata de administrar algo para el entorno, o sea, porque no es, cuando Dios bendice a alguien,
el objetivo es para que también canalice la bendición a otros. No, esta persona solamente pensó en agrandar los graneros, un gran problema que tenía, que no tenía para guardar más, ya entonces pensó en agrandar los graneros para seguir acumulando, y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué es ser rico para con Dios? Ser consciente de que todo lo que Dios, los bienes materiales son pasajeros, pero lo que uno hace con esos bienes materiales que Dios le da, o lo que uno hace con sus manos, puede hacer un tesoro que tiene valores eternos, ¿sí? Pablo habla de ese, que hay como un depósito, que con las acciones que uno hace, se va ese depósito que está en los cielos, a nuestra cuenta, a nuestro favor, se va llenando, se va llenando. Entonces, eso es ser rico para con Dios, abundar en obras, que esos depósitos se vayan llenando, amén, que seamos ricos para con Dios, amén, que sepamos canalizar esto, que lo que Dios nos da para el bien del prójimo. Y yendo a la parte de acabar lo que comenzamos, ¿no? Ya me quedan pocos minutos, pero mira acá qué interesante. Yeshua dijo en un momento cuando estaba terminando su misión, porque Yeshua vino con una misión y la cumplió. En una oración ahí en Juan 17 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Repito, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Eh? ¿De qué manera nosotros glorificamos a Dios aquí en la tierra? Acabando la obra que Él nos encomendó que hiciéramos. Esto es tremendo. Yeshua, que es el autor y el consumador de nuestra fe, nos da ejemplo de que Él no vino, digamos, por casualidad, Él no vino a especular, nada. Él vino a hacer lo que Dios le había mandado, ¿sí? Y así también a todos aquellos que Él nos llama de la misma manera. Tenemos una asignación, cada uno de nosotros tenemos una asignación y debemos cumplirla, y debemos tratar de estar lo más conectados con Dios para seguir su vía, para cumplir tal cual como Él nos asignó. Y en 2 Timoteo 4:7 dice, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No? Esas cosas que nosotros debemos hacer en este desafío que es vivir esta vida que el Eterno nos da, amén, para cumplir y hacer su voluntad, amén. Y bueno, analizando un poco, repaso estos perfiles para que si hay algo de estos perfiles que vemos aquí, podemos identificarlo y podemos decir, no, eso no quiero hacer, ¿sí? Ya vimos uno que Saúl, no queremos que Dios nos guarde, que sigamos los pasos de Saúl. Ahora vamos a ver, Yeshua nos habla, dice, pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, ¿sí? Entonces, hermano, hay muchos de nosotros que Dios nos ha llamado en algún momento, algunos en su momento, quizá algunos le dijeron que no, pero luego sintieron, bueno, y recapacitaron y fueron y terminaron y cumplieron lo que Dios le había encomendado, ¿sí? Y algunos dijeron, sí, se llenaron de promesas y luego no cumplieron nada, ni una de las promesas que le hicieron. Son dos perfiles que Yeshua nos muestra en esta parábola. Quiera Dios que en este día nosotros podamos ser de aquel que, si dijo que sí, que iba a ir, que cumplamos y que vayamos y que hagamos lo que Dios nos encomendó.
Y si somos de aquellos que en un momento dijimos no, 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 en un momento Seamos dijo, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, úsame, ¿sí? Porque eso es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Vinieron varias personas, ¿sí? Esto habla de, en Lucas 9:57, habla del llamado y cómo lo ven diferentes personas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y Yeshua le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, de alguna manera le está diciendo, ¿estás seguro de que de que querés seguirme? ¿Sí? Porque bueno, Yeshua a algunos lo llamaba, pero también habían algunos que venían y se ofrecían. Pero Yeshua le ponía en la mesa, estos son los costos vos, mirá, yo no tengo lugar fijo donde recostar mi cabeza, así me manejo yo, vivo de la providencia, de lo que me dan. ¿Vos querés pagar este costo? Entonces, bueno, debemos evaluar todas estas cosas, ¿no? Uno le dijo, y dijo a otro, Yeshua, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, de alguna manera le estaba diciendo, bueno, esperá, Yeshua, que después que muera mi papá y mi mamá, entonces después yo sí voy y te sigo. ¿No? Entonces como que de alguna manera quería postergar. Entonces, bueno, está aquel que se ofrece, pero que después cuando evalúa no está realmente dispuesto a seguir a Yeshua o a cumplir la voluntad. Y está el otro que Dios lo llama, que Yeshua lo llama y que pone pretexto, ¿no? Entonces están todos los perfiles acá. El verso 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra fuerte esta de Yeshua, que ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. Entonces es tiempo de estar definidos, hermanos, de saber que queremos seguir y definir nuestras prioridades y vamos a decir, quiero cumplir con esta asignación que Dios me dio. Segunda Timoteo 2:4, dice Pablo, dando estos consejos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Debemos para cumplir muchas veces con el llamado y la asignación debemos estar dispuestos a no enredarnos, debemos dispuestos a estar como el atleta, debemos ser disciplinados. ¿Sí? Sabemos que los deportistas tienen cierta disciplina, de repente hay cosas que no hacen, hay cosas que todos hacen, pero el atleta no las hace porque tiene que estar bien físicamente para poder rendir en su actividad. Y bueno, de la misma manera, aquel que es llamado con Dios, por Dios, aquel que ha asumido el llamado de decir sí, te serviré, y bueno, muchas veces debe mantener su disciplina para poder cumplir con lo que Dios le ha asignado. ¿Por qué no hace todo lo que todos hacen? Porque tiene como objetivo principal agradar a aquel que lo llamó. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Finalmente, quería mencionar esto una vez que el pueblo, terminó de construir, digamos, de elaborar todos los elementos que Dios le mandó, lo trajo a Moisés, y Moisés cuando vio que era todo tal cual, que cumplieron tal cual como Dios dijo, se ganaron una bendición. Y dice, y Moisés los bendijo. Si usted quiere encontrar esta bendición de Moisés, la puede encontrar, esta bendición que Moisés le dio en ese momento específico, la va a encontrar en Salmo 90, dice así, manifiesta en tus siervos tu obra y sobre sus hijos tu gloria. Y la hermosura de Adonai nuestro Dios sea sobre nosotros y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué tremenda, hermano, y hermosa bendición es la que se ganó este pueblo que completó esta obra.
manifiesta en tu siervo tu obra y sobre sus hijos tu gloria. Que está diciendo que sobre estas personas que cumplieron de esta manera, Dios va a cumplir su obra. ¿Sí? Y sobre sus hijos, sobre su descendencia, la gloria de Dios va a estar. Y la hermosura de Adonai nuestro Dios sea sobre nosotros y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esto nos dice cuando nosotros actuamos de esta manera, esta bendición hace que todo lo que toquemos fructifique, todo lo que toquemos multiplique. Amén. Y Pablo era consciente de esto, por ejemplo, cuando dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, por si logro aferrar a aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. ¿Sí? Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Amén. El Eterno que nos ha llamado, el Eterno que nos ha convocado, hay premio para cada uno que cumple con el llamado que Dios le da. ¿Sí? Hay bendiciones detrás. Pablo decía también, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, hermano, te animo con esta palabra, que tengamos conciencia de que debemos rendir cuenta, debemos cumplir con nuestras asignaciones, debemos hacerlo tal cual como Dios nos asigna, nos manda. Debemos pelear la buena batalla, debemos acabar la carrera y debemos guardar nuestra fe, ¿sí? Así que te desafío, hermano, en este día, que así como hizo este pueblo, que así como hizo Pablo, que así como hizo Yeshua, cuando oró y dijo, Padre, he glorificado tu nombre en la tierra, haciendo tal cual todo como tú me enviaste, como tú me encargaste. He acabado la obra que me diste que hiciese, y de esa manera he glorificado tu nombre. Y así, hermanos, cuando nosotros cumplimos con el llamado, damos con nuestras obras, damos gloria a Dios, y Dios nos bendice, y eso trae más gloria, y nos hace estar inmensamente feliz y contentos por esto. Amén. Así que, hermano, te animo que pongas como objetivo, ¿no? Si hay algo que al leer esto me inspira esta porción, me inspira todo esto que estoy hablando, de decir que uno pueda pasar la vida que Dios le da y pueda decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, no he dejado las cosas por la mitad, no he dejado inconclusas las cosas que he comenzado y he guardado la fe. Y sé que ahora solo me espera presentarme, esperar aquel día en que estaré ante ese tribunal y mis obras sean puestas en la balanza y Dios pueda bendecirme y Dios pueda traer recompensa y bendición por esto. Amén. Así que, hermano, te bendigo en esta mañana. Dejo estas palabras en tu corazón, que el Eterno nos dé sabiduría a cada uno de nosotros para poder acabar, pelear nuestra batalla cada día, acabar las misiones que nos fueron asignadas a cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por tu Torá. Gracias porque tú nos enseñas que tú has provisto a cada uno de nosotros, has capacitado con dones, talentos para que podamos cumplir con la misión que tú tienes para cada uno de nosotros. Y en la marcha sabemos también que tú vas a proveer los medios económicos que necesitemos para ese fin. Solo que nosotros debemos concentrarnos en afirmar, Señor, nuestros corazones de determinarnos, de cumplir con aquello para lo cual tú nos has llamado, de completar, de acabar lo que hemos comenzado, de completar, y no a medias, sino completamente, así tal cual como tú nos has puesto, Dios mío, que podamos cumplir con la tarea, que podamos guardar la fe. Sabiendo también, Dios mío, de que hay galardón, Señor, hay galardón para aquellos que
que así hacen, y además de ser inmensamente felices y toda la satisfacción que produce saber que estamos sirviendo, saber que estamos haciendo las cosas y que son de tu agrado. Dios mío, que tú estás con nosotros y es una tremenda bendición, Padre. Pero además de eso, tú nos hablas de que hay galardón tremendo para aquellos que así hacen. Padre, te ruego que en este día toda esta palabra pueda generar en nosotros, Señor, una fortaleza, una fuerza renovada, Señor, para abocarnos, Señor, a cumplir, Señor, aquellas cosas que tú nos has encomendado. Si hay alguno, Padre, que ha empezado a mirar atrás, Señor, quizás las situaciones han golpeado su corazón, su estado de ánimo, su esperanza, su fe, y han quizás bajado los brazos para dejar de hacer, de cumplir, para no terminar la tarea que tú le has dado, Padre. Pero yo te ruego que en este día venga fortaleza del cielo para cada uno de mis hermanos, para que puedan levantarse fortalecido, Dios mío, con esta palabra, Señor, sabiendo de que tú, Señor, estás con nosotros, oh Padre, y que no hay mayor satisfacción en esta vida de saber, de terminarla diciendo, he acabado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, puedo rendir cuenta delante de Dios de todo lo que he recibido y sé que lo he utilizado y lo he administrado para cada uno de los que me rodean y aquellos que Dios puso en mi camino. Padre, en este día, ayúdanos a cada uno de nosotros a cumplir con nuestra misión, Padre. Que no abortemos, Señor, aquello que tú has puesto en nuestros corazones. Padre, aquellos que están quizás como Jonás, en medio de tormentas, en un barco que está amenazando a hundirse, Dios mío, quizás por situaciones, consecuencias de no querer o de resistirse a hacer lo que tú les has asignado. Te ruego que en este día, Señor, tú los encamines, Señor, para el bien, que podamos retomar, Dios mío, retomar, Dios mío, el propósito, retomar, Dios mío, el cumplir con lo que tú nos has asignado para que podamos verdaderamente ser, Dios mío, personas que disfrutan y son bienaventurados. Padre, en el nombre de Yeshua te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta Torah. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Hermanos, que el Eterno les bendiga ricamente en este día.